terminé de ver hace un ratito nada más Spider-Man Across the Spider-Verse y se las puedo resumir con esto. ¡Para todos ustedes! ¡Para todos ustedes! Hola, 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 ¿cómo andan todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al Friki Montajista. Mi nombre es Pablo y hoy les vengo a traer mis primeras impresiones de Spider-Man Across the Spider-Verse sin spoiler. Atención, no se preocupen, no va a haber spoiler de nada. Bueno, antes de empezar, el mangazo de siempre. Colabórenme con un like, así YouTube recomienda este video y le puede llegar a más gente que quiere ver o quiere saber qué onda la película, cómo está, cuáles las sensaciones que uno tiene después de verla. ¿Qué me pareció la película? Me parece que estuvo genial, estuvo increíble y todos los adjetivos y sinónimos de esas dos palabras. La verdad que estuvo espectacular. Uno iba con ciertas expectativas a ver esta película después de lo buena que había sido la primera, Into the Spider-Verse. Y la verdad que no solo que está a la altura de las expectativas que uno pueda tener, sino que en muchos momentos de la película la supera. Así que en ese sentido está genial cómo eleva un poco su propia vara de una película a otra. Independientemente del Spider-Man que te gusta, esta es una película que creo, desde mi punto de vista, les va a gustar a todos los fanáticos de Spider-Man. Hay como distintas tonalidades de Spider-Man, por así decirlo. Por eso digo que les va a resultar disfrutable cualquiera sea el Spider-Man o el tipo de Spider-Man que te guste. Tiene de todo, tiene para todos los gustos. Y eso es algo que se agradece, especialmente a uno que le gusta todo lo que sea de Spider-Man. El guión tiene, o sea, giros argumentales que sorprenden. A mí la verdad que más de uno no me lo veía venir, algún giro que tuvo la película, y te quedás sorprendido. Son inesperados, tiene chistes, los chistes son típicos de Spider-Man, lo que hace que no sean, por más que uno los conozca muchos, no cansan, no son que dice, uy, otra vez esto. No, la verdad que están muy bien hechos, muy bien pensados, muy bien escritos y muy bien ejecutados esos chistes. También lo que me gustó es cómo estas dos películas de Miles Morales tratan el multiverso. Me parece que es la franquicia hasta ahora que mejor lo ha tratado. Algo complicado lo hizo simple, ¿sí? Así que eso se agradece. Es una película que es un poco más oscura que la anterior. Acá hay mucha más tristeza, mucha más emoción. Me parece que es una película que tiene mucho corazón. Corazón en el sentido, en los dos sentidos, en el corazón que te pone triste y te hace emocionar, y el corazón que tiene personalidad. Hay escenas de acción que están increíbles, que está bien que es animación, ¿no? Que siempre una escena de acción es más difícil en live action que en animación, pero está muy bien, mucha dinámica, buscándole algo que pueda no gustarles a los espectadores. Tiene mucho fanservice. Al que no le gusta el fanservice o es crítico de cuando una película tiene un fanservice, y esta película no sé si te va a gustar. Otro punto negativo es que la película, si bien tiene, como dije antes, giros inesperados y sorpresas, sobre el final se vuelve un poco predecible. Uno como que ya ve venir lo que va a pasar. Es una historia que yo creo que en esta trilogía que está pensada originalmente, esta es la segunda película, de las tres calculo que va a ser la que menos identidad propia tenga. Para que se entienda, no es el Imperio Contraataca, que tiene la típica segunda película de una franquicia que tiene peso propio y mucho, el Imperio Contraataca. A ver, esta en ese sentido, quizás cuando veamos la trilogía completa, sea la que menos peso propio tiene. También hablando del Imperio Contraataca, es un poco como el Imperio Contraataca, lo han dicho estos los mismos realizadores de esta película, en el sentido de que deja un final con ganas de ver la tercera película, porque deja un final, es como una película que no está terminada, ¿no? Como que le falta un final autoconclusivo, eso no lo tiene, y sí, termina la película y decís, bueno, ¿cuándo viene la tercera? Porque querés ver cómo termina esto que nos dejó Across the Spider-Verse. Sacando todo esto, me parece que es
una gran película. El combo final me parece que es una gran película. Y si no va a ser, si no termina siendo la mejor película del 2023, está ahí, va a ser difícil de superar, de Flash, todas las que vengan van a tener un listón bastante alto a cual querer alcanzar. Pasemos a los personajes. Miles Morales, como la anterior película, es el centro, pero algunos matices en el sentido de que por momentos toma, y está buenísimo y me gustó eso, que la familia de Miles Morales tome mucha más preponderancia, esté un poco más en el centro, en el foco. El otro personaje que me gustaría destacar es Gwen Stacy. La verdad que acá sí toma mucha más preponderancia que en la primera película. Es tanto lo que hay que contar y tan atractivo lo que uno vislumbra que nos pueden contar de Gwen Stacy en solitario, que la verdad que dan ganas de que hagan un spin-off, que hagan una serie, una película o algo con Gwen Stacy, porque la verdad que el personaje lo han construido muy pero muy bien. Y después el otro que me gustaría destacar es un poco el alivio cómico, por así decirlo, también de esta película, es The Spot, que es el típico villano medio torpe que vemos en las películas. Tiene un superpoder que a todos nos gustaría tener. Su motivación roza lo ridículo por varios momentos. Y el personaje es muy torpe por muchos momentos, lo cual lo hace muy querible al personaje. A mí la verdad que me encantó. Después, todos los demás Spider-Man que vemos en los trailers y que aparecen en la película están también muy bien. Algunos con más protagonismo que otros. La verdad que me gustó también. Para otro spin-off me hubiera gustado, me gustaría ver algo de Spider-Man India, algo de Spider-Punk. A ver, por último, la animación. La animación es a otro nivel, los colores, el dinamismo. La verdad que es totalmente alucinante, totalmente irreal los que nos muestran los escenarios, los personajes, la construcción de escena, el diseño de producción. La verdad que está fantástico. No se me ocurre nada más para decir sin entrar en terreno de spoilers, así que hasta acá el video. Espero haberles sido de utilidad en estas primeras impresiones. Recuerden dejar ese hermoso like que me ayuda un montón a que YouTube recomiende esto. A ustedes no les cuenta nada, es un botoncito y me colaboran. Yo les dejo un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.